los estudios al economista Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, economista Mendieta. Importante conocer su balance, sus impresiones, las informaciones que también les llegan a los expertos en economía sobre lo que está sucediendo en el país, en esta intención del gobierno de mejorar su flujo de caja, sus finanzas públicas en aproximadamente 2 años muy difíciles para la economía ecuatoriana, en los que le ha tocado gobernar al presidente Lenín Moreno. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. Realmente, como hemos advertido en algunas ocasiones que hemos conversado sobre la difícil situación económica que atraviesa el país, una de esas dificultades es justamente los problemas de tipo fiscal, los desórdenes de tipo macroeconómico y obviamente pues que todo redunda en una falta de reactivación económica. En ese sentido, pues lamentablemente el país y el gobierno llegó a un punto en donde habían pocas opciones. Ya luego de haber cumplido algunas de ellas, como es el tema de la eliminación de ciertos subsidios, la reducción de aquellos, el tema de esfuerzos, aunque no suficientes todavía, en la reducción de gasto público, del aparataje público, llega a un punto en donde necesitamos tener financiamiento externo, pero básicamente afianzado en este caso con el Fondo Monetario Internacional, en donde, ¿no es cierto?, las líneas de crédito, o más bien los mecanismos que compete este tipo de negociaciones, pues tienen connotaciones muy particulares y obviamente pues llaman también la atención, el análisis y la reflexión, porque estos no son créditos simples en el cual se pacta una tasa de interés y un plazo, sino que aquí media una serie de acuerdos para tomar, digamos así, decisiones en el cuanto al manejo de la economía ecuatoriana, fundamentalmente en lo que tiene que ver con temas de orden fiscal. Y eso obviamente históricamente, ¿sí?, ha traído consecuencias de pronto no positivas para el país. Si es que nosotros hacemos un poco de memoria, el Fondo Monetario Internacional, o el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, ha tenido 18 acuerdos, pero el último se firmó hace 15 años, recordemos, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y obviamente pues no se cumplieron muchos de ellos. Eso también hay que hacer una aclaración. De los 18 acuerdos, ni siquiera la mitad se llegaron a cumplir, porque obviamente en el camino el Fondo Monetario va poniendo condicionamientos, y estos condicionamientos no son a veces, o son complicados de cumplirlos, son políticamente a veces no viables, y obviamente pues eso ha llevado, por ejemplo, en el caso del último acuerdo que no se cumplió, recordemos ahí, por ejemplo, se planteó el tema de eliminación de subsidios, venta de en ese momento Andinatel, Pacifictel, hoy CNT, cosas que también se están barajando ahora, pero que no se llegaron a cumplir muchas de ellas, y obviamente el Fondo Monetario lo que hace en este momento entonces es retirar esa línea de crédito. ¿Cuántas reformas tributarias se hicieron en el marco del gobierno de Rafael Correa? A decir del ministro Richard Martínez, son 15 reformas tributarias. Hoy uno se presume, porque no se tiene todavía el acuerdo, no contamos con él, no podemos hacer un análisis punto por punto, pero de las declaraciones que se escuchan, una de los puntos con el Fondo Monetario Internacional sería reestructurar o tener una reestructuración de tipo tributario, que también ya se pidió hace 15 años, pero que no se ha llevado a cabo. Más bien, esto ya no es realmente especulación. Transmitimos en esta mañana declaraciones de Richard Martínez aseverando de que se va por ese camino, y entre otras cosas señalaba que se reducirán o eliminarán exenciones y beneficios que se los considera exagerados y que llevan a que los ecuatorianos aporten menos al fisco. ¿Qué tipo de medidas se podría tomar en este sentido? Es que mire, en la cantidad de reformas tributarias que se dieron, obviamente el momento que salía una reforma o que salió una reforma, esta vino acompañada de exenciones, y eso es lo que genera una suerte de desorden en el manejo de tipo tributario. Yo creo que está bien el hecho de que por un lado se ordenen ese tipo de exenciones, se revisen, porque muchas de ellas de pronto no están yendo necesariamente a las personas que lo necesitan. Hay instrumentos como la Ley de Fomento Productivo que estaría siendo cuestionado. Existen instrumentos que empezaron, ¿no es cierto?, a generar esta proliferación de exenciones. Se debería ordenar, pero sobre todo yo creo que facilitación de trámites. Yo creo que esa reestructuración a la que hace mención el ministro, yo creo que ahí, apuntaría por un camino que hemos estado, o por unas estrategias que hemos estado, poniéndoles sobre la mesa desde hace mucho tiempo,
tiempo, y es el tema de la facilidad de trámites, porque no solamente es un tema de impuestos, sino también es un tema del costo que implica para el Ecuador o para una empresa ecuatoriana promedio el manejo del tema tributario, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, países como Perú, Colombia, por citar simplemente algunos países que están cercanos y no lejanos a nuestra realidad, pues en temas de competitividad uno observa que, por ejemplo, indicadores como los días que se necesitan para el manejo de temas tributarios, nosotros triplicamos o cuadruplicamos el número de días que se necesitan en esos países, y obviamente eso genera costos, por un lado. Y por otro lado también se ha advertido que es importante regularizar y ojalá tender a una eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que yo creo que genera pérdida de liquidez importante para las empresas. Otro de los impuestos es el de salida de divisas, que ha sido muy cuestionado, sobre todo por los sectores empresariales que han señalado que es un desincentivo para la gente que quiere invertir en Ecuador. Mire, ahí hay dos cosas. Hemos sido claros también en proponer, incluso desde el año 2016, la reducción del impuesto de salida de divisas, pero en forma gradual. Y ahí tenemos que considerar dos asuntos. En primer lugar, como usted bien advierte, es un impuesto que desincentiva la inversión extranjera, desincentiva el capital extranjero, porque obviamente le está dando un costo adicional que no encuentran en otros países similares o con condiciones similares. Pero dicen que también sustenta la dolarización. Pero por otro lado hay que tener cuidado porque ciertos capitales también pueden salir más fácilmente. Se habla de que las mismas empresas ecuatorianas tendrían ingentes cantidades de dinero en el extranjero, y hay que tener cuidado porque la economía ecuatoriana con dolarización funciona con dólares, que son provenientes de las exportaciones, de la inversión extranjera y obviamente de las remesas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Por lo tanto, se ha planteado que una de las formas es una reducción gradual, medio punto por medio punto. Sería, por ejemplo, una forma que se pueda ir midiendo cuál es la reacción que se va teniendo tanto desde el punto de vista de la inversión como de la salida. Pero también hay que recordar que esta reducción también va a traer necesidad de liquidez. Entonces, el momento en que el Ecuador, si bien es cierto, está encontrando fuentes de financiamiento cómodas en cuanto a tasas de interés, cómodas en cuanto a plazo, habrá que esperar a ver cuáles son los condicionamientos para tener un análisis completo, pero si es que empezamos a la reducción de impuestos, yo creo que también hay que pensar cuáles serían las fuentes de sustitución para esta reducción. Por ejemplo, venía yo escuchando el tema del impuesto verde, que por supuesto que es un impuesto cuestionable desde el punto de vista del objetivo que para el cual se planteó, y sobre todo que tiene cierta ilógica en cuanto a la contaminación de ciertos vehículos que están pagando más, ¿no es cierto?, mientras obviamente están pasando ya a una obsolescencia. Eso hay que analizarlo, pero una eliminación va a generar que el Estado pierda $800 millones al año. Entonces, si bien es cierto, tiene un efecto recaudatorio que no debería ser así, porque tiene un objetivo claro que prácticamente se ha desvirtuado con el paso del tiempo, pero tenemos que ver que el momento en el que está atravesando el país es un momento complicado que justamente nos está llevando a estos extremos, como acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué opinas sobre el impuesto al valor agregado, que parece sí es inminente su revisión? Originalmente se dijo que no se lo tocaría, pero cada vez es un poco más tibio en este sentido, o ya se abstiene de hablar el ministro de Economía. Mire, yo ahí soy muy claro. Al margen de cualquier condicionamiento, o más bien haciendo abstracción de cualquier, digamos, coyuntura, yo creo que en un periodo de recesión, en un periodo de enfriamiento de la economía, en un periodo en donde vamos a tener una baja tasa de crecimiento, que no vamos a llegar ni siquiera al medio punto de crecimiento para el año 2019, según estimaciones de expertos, una subida en el impuesto al valor agregado lo que haría es ahondar este proceso recesivo. Esta es la teoría del economista Marco Flores, que lo ha sostenido reiteradamente. Vendría a ahondar porque claramente lo que estaríamos nosotros es frente a una política, ¿sí? Que lo que estaría generando es más bien que este enfriamiento de la economía más bien se sostenga por un tiempo. Y yo creo que eso no estaría pasando. Ahora, si es que eso es un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, entonces nos enteraremos pronto. Yo no estaría de acuerdo con un aumento en el impuesto al valor agregado. Yo creería que existen otros mecanismos que podríamos revisar y que podría compensar el aumento en el IVA. Pero personalmente no estaría de acuerdo. Se sugiere también, economista Mendieta, que algunos productos que al momento están exentos del impuesto al valor agregado, como alimentos no procesados o medicinas, podrían ya volverse sujetos de este impuesto.
también caeríamos en lo mismo. Yo creo que eso es un impuesto que es muy, muy complicado, está bien como está, y yo no sería partícipe de que se revise, pero veamos cómo se viene los próximos días en cuanto a este impuesto. Ya. ¿Y alguna otra idea, algún otro aspecto en el marco de este reordenamiento fiscal que piense usted pueda venir? Mire, yo pienso que hay cosas que pueden ser positivas en el entorno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, debiendo decir antes que un acuerdo como tal, digamos, lo que nos va a generar es una línea de liquidez, pero lo que hagamos casa adentro es lo que importa. Lo que hemos dejado de hacer casa adentro también es lo que importa y es lo que nos ha llevado a el momento en el que estamos atravesando. Por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que con acuerdo o sin acuerdo el Ecuador tiene que tomar ciertas medidas. Una de ellas es la reestructuración en cuanto al manejo tributario. Otro es, por ejemplo, y que ya pasa por un tema legal, y es el tema de darle o otorgarle, devolverle autonomía al Banco Central. Este momento, como está en el marco legal, es muy peligroso de que el Banco Central siga proveyendo, como se hizo en la década anterior, siga proveyendo recursos a el Ministerio de Finanzas para que pueda cubrir gastos corrientes. Eso, por ejemplo, es nocivo desde el punto de vista de los balances estructurales, desde el punto de vista macroeconómico para un país. Justamente es lo que nos tiene, uno de los elementos que nos tiene como el riesgo país alto, y lo que nos ha hecho que accedamos nosotros a líneas de crédito externas, tanto con fuentes de financiamiento directa como con emisión de bonos con tasas de interés demasiadamente altas. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar. Esa sanidad financiera, fiscal, es la que tenemos que empezar a devolverle al país, y obviamente el momento que esto suceda, empezar a tener una proyección ya no solamente de corto plazo, sino al menos de mediano plazo. Yo creo que esas son, por ejemplo, las ventajas que se pueden ver tras un acuerdo con el Fondo Monetario de este tipo, ¿no es cierto? Solamente pensando en lo que podría venirse, porque, repito, no tenemos el acuerdo en firme como para poder revisarlo, pensando en también lo que ha pasado antes, pero poner la casa en orden yo creo que es importante. Entonces, eso nos va a ayudar con financiamiento del Fondo Monetario o sin financiamiento, con acuerdo o sin acuerdo. Yo creo que son temas que tenemos que irlos debatiendo y tenemos que irlos viendo. Y en la medida en que ya tengamos, ¿no es cierto?, que yo también creo que es otro beneficio, una visión de mediano plazo, porque ahora, mire, estamos hablando de planes trianuales, estamos hablando de que ya el Ecuador tiene que pensar en que salir de este problema fiscal le va a tardar 5 y quizás hasta 10 años. Miren, en el año 2020 tenemos que empezar a pagar ciertos bonos que representan para el país, digamos, un pago oneroso. Tenemos que ver de dónde sale ese dinero. Entonces, pensar en eso ya nos va a dejar claridad para que también el país empiece a pensar en otros temas de orden estructural que tienen que ver con su falta de competitividad, que tiene que ver con sus desigualdades territoriales, por ejemplo, que es un tema que desde mi punto de vista he investigado por mucho tiempo, y que obviamente también estarían frenando este crecimiento que estamos esperando para la economía ecuatoriana. ¿Y cómo ha visto, economista, la evolución del riesgo país, que llegó en un momento dado en las peores crisis de Correa y de Moreno a valores por encima de los 700 puntos? 60 puntos ha bajado, ubicándose cerca ya de los 600 tras el anuncio de este acuerdo. Por supuesto, mire, el componente en el riesgo país yo creo que son fundamentalmente dos. Uno es la volatilidad del precio del petróleo, dada nuestra dependencia a este producto de exportación, y por otro lado, justamente son las reservas de libre disponibilidad constantes en el Banco Central. Esto, en la medida que estas reservas caen o que han caído, o que el Estado le debe a estas reservas del Banco Central, hoy escuchaba en la mañana un monto aproximado de $8,000 millones, obviamente esto hace que el riesgo país esté alto. En la medida que se avisora que el precio del petróleo puede repuntar, sobre todo en los próximos meses, y también el hecho de que cierto dinero del Fondo Monetario Internacional, porque eso también hay que verlo, se ha hablado y se ha escuchado al ministro que el Ecuador tendría flexibilidad en cuanto al uso de este crédito. Hay que tener claro también que los créditos del Fondo Monetario a veces son muy específicos, y estoy completamente seguro que una buena parte del crédito va a ir para cubrir esta falta de reserva que tenemos en el Banco Central. Esto lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es a hacer que se reduzca el riesgo país y que nosotros podamos acceder a líneas de crédito mucho más cómodas, tanto en plazos como en tasas, y eso es lo que tenemos también que ir pensando. Es decir, el Fondo Monetario, de pronto, mucho de ese dinero, que repito, habría que ver cómo se va a utilizar en un plan de uso que se tenga que hacer, mucho de ese dinero lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es a venir a cubrir esta reserva.
Por eso, Gustavo, fíjese usted, el gobierno también anuncia otras líneas de crédito con otras entidades como Banco Mundial, como BID, porque ese dinero de pronto sí está atado tanto a proyectos de inversión como a cubrir déficit de orden fiscal. Entonces, hay que, repito, tener ya el panorama completo para poder hacer un análisis, pero a todas luces, repito, hay temas positivos y obviamente también habrá que esgrimir los temas negativos. ¿En dónde lo pone usted ese tema de las concesiones? Concesión de la Telefónica CNT y posiblemente de algunas hidroeléctricas. Mire, yo pienso que este momento, el tema de como se hablaba hace 15 años de privatizaciones y de ventas directas, poner en manos de empresas extranjeras, inclusive ese fue el acuerdo, o ese fue uno de los puntos de acuerdo que no se cumplió hace 15 años. Yo creo que este momento estamos atravesando instrumentos mediante los cuales en alianzas público-privadas yo creo que podemos sacar adelante muchos temas. En ese sentido habrá que evaluar lo conveniente y no, y cómo nos está yendo con ciertas empresas y no. Solamente por citarle un ejemplo, hace 15 años se hablaba de la venta del Banco del Pacífico y del tema y la venta completa de Andinatel y Pacifictel. Hoy se está hablando de concesiones. Yo creo que hay que analizarlas bien. Existen empresas que yo creo que para el sector público, una vez que proveen servicios como el tipo de telefonía, habría que ver cuál es la rentabilidad cierta para el país y de pronto, midiendo esta rentabilidad, amerita o no una concesión. Y otras empresas, en cambio, que de pronto están generando pérdidas para el Estado y que obviamente sí ameritaría un tipo de que el Estado se vaya deshaciendo, no solamente porque esto generaría recursos, sino también porque esto va a generar menos peso para las arcas fiscales. Bien, queremos agradecerle por su presencia y su análisis. Han escuchado al economista Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Gracias por visitarnos en esta mañana, economista.